Bienvenidos al programa de cursos, un programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón que los acompaña con temas de actualidad. En esta ocasión para hablar de un tema de muchísima actualidad y de preocupación además a nivel nacional y a nivel mundial, como son los incendios que se están generando y que han generado este desastre ambiental que todavía vive el país y que vive la región, relacionado con lo que son los incendios en la Amazonía y particularmente en el caso boliviano en la Chiquitanía. Para hablar de este tema y de las vinculaciones que tiene este tema con causas estructurales y con las consecuencias relacionadas a este, nos acompaña Edi Terrazas. Edi es técnico superior forestal con un diplomado en economía ecológica, con amplia experiencia en lo que es el tema forestal, pero también en las temáticas ambientales. Es un activista además del medio ambiente, es miembro del Consejo Departamental de Medio Ambiente y también miembro del colectivo Huillay. También nos acompaña Denis de la Barra. Denis es ingeniero en desarrollo rural, pero también con experiencia en lo que es el tema forestal y actualmente facilitador del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia. Bienvenidos. Gracias. Hoy nos convoca un tema que realmente es muy preocupante, ¿no? Un desastre ambiental que está viviendo el país, ¿no? Que sin embargo tiene connotaciones no solamente nacionales, sino a nivel mundial, debido fundamentalmente a que el tema de la deforestación, en este caso los incendios y los impactos que esto genera, tiene sus consecuencias también en lo que es una de las problemáticas globales más importantes, lo que es el cambio climático. Entonces, en ese sentido, nos gustaría que podamos dialogar sobre lo que es precisamente estos incendios, este desastre ambiental que muchos llaman uno de los desastres ambientales más importantes que ha vivido el país. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser las causas que ustedes identifican relacionadas con lo que es precisamente este desastre ambiental, el incendio que hoy vive la Chiquitanía y que se ha expandido a varias zonas, a varios ecosistemas sin duda determinantes para el país? Bien, Tani, creo que catástrofe debería ser el término al incendio. Catástrofe que va a generar diferentes desastres en varios de los componentes naturales, sociales y económicos y también políticos. Entre las causas hay que identificar a la política extractivista del gobierno, que es desde la aprobación de la Constitución Política del Estado, inicia seguramente su propuesta sin respetar ni la misma Constitución. Entonces va desarrollando diferentes instrumentos normativos en relación a definir una economía extractivista, expoliadora, que vaya a destruir gran parte de los recursos con intenciones o sin ellas. Eso es lo que seguramente hay que definir. Por ejemplo, el Decreto Supremo 1163 del 2012 ya autoriza la exportación de arroz, carne de res y maíz amarillo. Carne de res que va empezando a dar justamente esta idea de destruir los bosques y sustituirlos con pasturas, lo que resulta ser una desafortunada decisión que vamos a pagar todos nosotros. Y así todas las diferentes normas entre decretos supremos, leyes que plantean perdonazos a actos enormes de deforestación, de chaqueo, tala, etc., llega, yo diría, a su cúspide cuando en julio de este año, el 9 de julio, el gobierno decide aprobar un decreto supremo, el 3973, que prácticamente es encender la mecha de este polvorín que ahora se manifiesta en este catastrófico incendio. Además de los elementos que señalaba Edi, existe en realidad una combinación de factores que se pueden pensar como causas de lo que es esta catástrofe, como llama Edi, ¿no? Uno sin duda tiene que ver con la expansión agrícola y con todo lo que es el proceso de deforestación que históricamente además ha marcado la historia ambiental de nuestro país,
tiene que ver con la expansión también de esta frontera agrícola relacionada fundamentalmente con los agrocombustibles, ¿no? Que es otro de los temas centrales, y lo que se está discutiendo últimamente, esta apertura hacia lo que es la ampliación de la frontera fundamentalmente pecuaria para lo que es la exportación de carne, ¿no? Que además incide también algunos otros factores climáticos como es la sequía. ¿Qué nos dices tú, Denis? Exacto, sumado a estos factores, también es importante verificar, por ejemplo, algunos testimonios de gente, por ejemplo, que ha vivido durante muchos años en esos lugares y manifiestan que anualmente ellos realizan los chaqueos, pero saben cuándo hacerlo y cómo hacerlo, a diferencia de personas que normalmente migran sin un conocimiento del contexto, del tema de la climatología. Entonces van y a la ligera, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, encienden el fuego para habilitar estos terrenos para los cultivos, ¿no? A esto se suma, como mencionabas, el tema de que, bueno, normalmente hacen coincidir la quema con la época seca, pero algo importante que decía un comunario indígena, por ejemplo, de la Chiquitanía, era que ellos por lo menos trataban de esperar una lluvia, ¿no? Para que no exista tanta sequedad y puedan controlarlo de mejor forma, ¿no? Cosa de que no ha ocurrido ahora. Ha habido, como decía Eddie, el decreto que ha dado luz verde y todos han empezado a intentar habilitar sus terrenos, ¿no? Entonces, creo que es importante considerar en este momento que prácticamente el fuego se ha descontrolado por un desconocimiento también de la gente que ha ido a esos sectores sin ninguna estrategia en su accionar, ¿no? Entonces, creo que si no se revierte esta situación, va a ser una continuidad de todos los años, ¿no? Porque con las normativas que nos hablaba Eddie, prácticamente hay luz verde para que todos los años en esta época se continúe devastando con los bosques. No, sin duda, esta catástrofe que está viviendo el país desnuda muchas debilidades existentes en lo que es también la gestión de riesgos, ¿no? Relacionado con lo que es los incendios, que es un tema y es una problemática recurrente año tras año en esta región, ¿no? Pero también tiene que ver con algo que tú mencionabas que creo que es muy importante, que le voy a pedir también a Eddie que nos comente, que está relacionado con lo que es la expansión de la frontera agrícola, con lo que son los chaqueos, la habilitación de tierras agropecuarias, pero que en el caso de los pequeños productores se habla de porcentajes muy pequeños, ¿no? Una cuarta parte se dice que podrían ser más bien estos chaqueos de pequeños productores y que el 75% de los chaqueos son más bien de los grandes productores, ¿no? Agroexportadores, ganaderos. ¿Qué hay sobre esto, Eddie? El gobierno ha desarrollado una política de distribución de tierras. En el caso de Cochabamba, por ejemplo, han entregado hasta el 2018 alrededor de 350.000 títulos. En Santa Cruz bordearán los 72.000, 73.000 títulos. La diferencia abismal en estos títulos, sin embargo, también tiene que ver con la superficie. En Santa Cruz se han distribuido alrededor de 60 millones, creo, si mal no recuerdo, o 50 y tantos millones de hectáreas en relación a lo que se ha distribuido en Cochabamba, que no pasa los 6-7 millones de hectáreas. Bien, ¿a quiénes ha distribuido esa tierra el gobierno? ¿De qué manera ha distribuido? ¿Cómo ha afectado en esa distribución de tierras algo que es muy importante, la vocación, el uso de suelos que pueda tener ese territorio? Entonces, creo que ello ha hecho, como menciona acá Denis, que la gente sin conocimiento, sin una instrucción adecuada, sin el seguimiento, el apoyo técnico que merece
de las diferentes instancias del Estado, sean nacionales, departamentales, incluso municipales, va y comete seguramente algunos errores. Pero además hay que ver que estas políticas de gobierno van también muy bien orientadas para deforestar el bosque, y esa es una actitud reprochable, absolutamente ciega, y que desconoce las capacidades productivas de generación, no solamente de ingresos económicos, también de los servicios ambientales que presta el bosque. Sigue siendo una incógnita a quienes ha distribuido. Se tienen listas, el INRA ya ha salido a la palestra a indicar de que no ha entregado títulos desde hace un tiempo, pero bueno, con toda la información que se tiene que transparentarse esta, y definitivamente no hay donde perdernos. Los responsables son los diferentes niveles de gobierno, y entre ellos el más importante es el nivel central, que define la política de distribución de tierras, que define en esa distribución estas afectaciones a las vocaciones, y que por tanto también es corresponsable en sus impactos, pero juntamente a algunos sectores que también van presentándose. Por ejemplo, el Instituto de Comercio Exterior indicaba que no, ¿cómo? Tenemos que seguir exportando carne, exportemos cualquier cosa. El precio de azúcar ahora se ha bajado a menos de 2 bolivianos el kilo. Como se tiene en gran cantidad, los productores piensan que hay que exportar. Pero veamos, un kilo de azúcar, ¿cuánto cuesta aquí? ¿Y cómo vamos? Esa es la idea del extractivismo. Empobrecemos al área productiva para favorecer a otras áreas externas. Ya nos ocurrió con la minería de la plata en tiempos de la conquista. Sí, en realidad lo que está en debate es todo lo que es este modelo agroexportador, que es un modelo de descapitalización natural, con impactos además ambientales y sociales muy severos, y que sin duda se van a vivir todavía en los años posteriores con relación a frenar y a limitar las capacidades y las condiciones de vida de mucha población. Si hablamos del bosque chiquitano, es un bosque que tiene particularidades, es un bosque único, un bosque seco, subtropical, tropical. ¿Qué características, si tú nos hablabas de los servicios ecosistémicos, qué servicios y características ambientales brinda este bosque, pero además también en términos sociales? Bien, es un ecosistema entre el bosque amazónico, que es más húmedo, y el bosque chaqueño, que es más seco. Entonces tiene varias formaciones boscosas. Interesante será que conozcan que las maderas más finas que se ha exportado y que se tienen seguramente en muchas casas han venido del bosque chiquitano. El morado, el roble, la mara, el cedro son de esa área. Desde los 80 aproximadamente se ha empezado una muy fuerte actividad de descremación, se llama, es decir, sacar los árboles más valiosos y comercializarlos. A partir de los 90, entre 80 y 90, ya con la sanción de la ley forestal, se empieza, y además, perdón, antes la definición de las vocaciones de uso, se define a distintas áreas del país en función de su capacidad de uso. Entonces, toda esa área era una área de un bosque de producción permanente. Y bueno, se han hecho diferentes experiencias, trabajos, investigaciones de esta valiosa presencia maderera, y ahí los estudios definen que para que un árbol, y ojo, no estamos hablando de un lugar que se haya totalmente quemado, sino del bosque totalmente descremado, con seguramente árboles de 10 metros y latizales, digamos, o arbolillos, ¿no? El incremento diamétrico aproximadamente es entre 0.20 en estas maderas duras, y se ha calculado para alcanzar un diámetro de 40 centímetros en especies forestales que son valiosas, más o menos 175 años. Cuando la ministra de Planificación hoy indica que es
absolutamente ilógico que se indique que sean 200 años que vamos a recuperar el bosque. Estudios así concretos durante bastantes años definen que incluso eso va a ser menor el corte. Entonces, y por otro lado, ella también indica que ya no van a dar permisos para las quemas. Es indicar que efectivamente no solamente ellos han dado a partir del decreto, sino, y hay que reconocer la sinceridad de la ministra, pero tienen que asumir su responsabilidad ahora. Es un aspecto central, es las características del bosque, pero juntamente con el bosque existe otra biodiversidad. Exacto. Que es determinante y que es particular de este ecosistema. Exacto, lo que nos comenta Eddie, el tema de la flora, no solamente en cuanto a árboles, sino también madera, las especies más bajas, arbustos, que especialmente están dando hábitat a miles de especies, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de bosque o de un ecosistema, a veces a la gente solamente se le va a la cabeza árboles, ¿no? Pero también tenemos que considerar que las especies de porte bajo, entre arbustos, por ejemplo, cobijan infinidad de especies, ya sean aves, serpientes, ¿no? Que están interactuando, mamíferos, que están interactuando con la misma flora, ¿no? Entonces, es importante esa interacción. ¿Por qué? Porque también ahí en esa flora van a habitar polinizadores, dispersadores de semillas, que ayudan a que el bosque también se vaya regenerando. Entonces, cuando nosotros afectamos una gran cantidad de especies, le estamos quitando el alimento justamente a estos dispersadores, que normalmente son aves, algunos mamíferos también, que comen las semillas una vez que se derraman al suelo. Entonces, hemos observado también que con los incendios ha muerto bastante fauna, ¿no? Y no solamente mamíferos, no solamente reptiles, hasta aves, ¿no? Habían nidos que se han destruido completamente. Entonces, el tema de la restauración va a tardar un poco más, justamente porque se han perdido estos elementos que interactúan con la flora, ¿no? Entonces, hay que ver todo esto de manera integral, ¿no? Para hacer realmente una restauración y ver esa importancia de cuál es la simbiosis que existe entre los árboles, los arbustos, incluso en algunos sectores pajonales, que también ayudan a que toda la fauna pueda sobrevivir. Ahora, el bosque seco tiene una particularidad también en términos del ciclo hidrológico al interior del bosque, ¿sí? ¿Qué entendemos por el bosque seco en términos de lo que es este ciclo hidrológico? Dentro de los servicios ecosistémicos que todo este ecosistema presenta, bueno, sin duda uno de ellos será el equilibrar el clima en esta zona mediterránea. Estamos muy lejos del mar y perder esa bomba de agua, esa esponja de agua que es un bosque, efectivamente no solamente va a generar estos problemas en el lugar, sino hasta nosotros. De hecho, la deforestación que ha habido en la Amazonía o en los lugares aledaños al Chapare, por ejemplo, ha impedido en algunos sectores que los cultivos en la zona de montaña, que son a seca, ¿no? Es decir, que no necesitan riego, que solamente eran con la lluvia, ahora ya estén en dificultad. Pero también hay que ver toda una serie de beneficios, decía, que el bosque presta, ¿no? Estos productos no maderables del bosque, para la gente del lugar, para alimento, para medicina, para la miel de abeja que estaba desarrollándose con mucha fuerza en Santa Cruz, los productos que salen para la construcción, el turismo, el ecoturismo. Es decir, hemos perdido, yo creo que es incalculable lo que se ha perdido con este incendio que actualmente sigue produciéndose en términos ecosistémicos, económicos, sociales y ambientales. Sin duda hay un impacto diverso de múltiples
características y que aún no se ha valorado y es totalmente invaluable, como tú decías, Edi, estos impactos, ¿no? Pero además, el bosque seco es un ecosistema muy particular en términos hidrológicos, ¿no? Porque bosque seco significa que hay bajos niveles de precipitación, ¿no? Exacto. No hay disponibilidad de muchas fuentes de agua y es un ciclo hidrológico que el mismo bosque genera, ¿no? Y esto sin duda también va a afectar a todo lo que es la zona, la parte de los Andes del sur, que van a sufrir también problemas sin duda, de épocas mucho más secas y que tiene que ver con también los riesgos a la inseguridad alimentaria que esto va a generar. Pero además, también como mencionaba Edi, sin duda va más allá de la biodiversidad, va más allá de la pérdida de lo que es la masa boscosa, las especies de flora y fauna. También hay una afectación a lo que son comunidades que tenían en el bosque, mantenían con el bosque una relación en términos de dotación de medios de vida, ¿no? Esos cambios, esas transformaciones y esa pérdida sin duda va a marcar también la historia de estas comunidades, ¿sí? Ahora bien, hemos identificado una serie de causas, unos impactos que está generando lo que es esta quema del bosque chiquitano, pero además de otros ecosistemas aledaños, ¿no? El Chaco, ¿no? Ecosistemas de Chaco, el Pantanal, que está sufriendo también estas afectaciones, ¿no? Ante esta situación de catástrofe que está viviendo el país, ¿cuáles son las rutas, las alternativas, las posibilidades de enfrentar el después de lo que es el incendio, esta catástrofe que se está viviendo? Inicialmente sería tratar de apagar el fuego, definitivamente. Hay que apagar el fuego a como de lugar y para ello el gobierno tiene que abrir las fronteras para que los distintos países puedan apoyarnos con la tecnología que tienen, con sus aviones, hidroaviones, aviones tanque, etc. Esa es una primera medida. La segunda será pensar qué va a ocurrir con aquellas poblaciones que actualmente tienen necesidades básicas para poder vivir. El agua está ya contaminada, algunas comunidades, familias que habían recibido $2,000 del gobierno para comprarse un ganado, están peleando ahora por el agua, ya no hay posibilidades de vivir. ¿Qué va a ser de esa gente que actualmente tiene enfermedades gastrointestinales, respiratorias? ¿Qué va a ser de ellos? Hay que buscar una solución inmediata, hay que cambiar seguramente su forma de vida. Y eso es, vamos a tener un grupo de migrantes, lastimosamente, que vivían muy bien en su lugar. Si ustedes han visto los chiquitanos, cuando vinieron los españoles, tenían sus casas pequeñas, más bien dicho, unas casas grandes, pero con puertas pequeñas. Los españoles pensaron que eran chiquitos. Pero en realidad son grandes, eran grandes. ¿Pero por qué ellos tenían su puerta pequeña? Era porque tenían que evitar que ingresen los pumas o los jaguares, pero su conocimiento del bosque le ha permitido sobrevivir milenios. Y yo me he puesto a llorar, y confieso acá, cuando he visto un video donde los niños de la chiquitanía están cantando y tocando los instrumentos que suelen tocar en los festivales de música barroca. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué huella tan profunda está marcando este gobierno sobre nuestra vida? Entonces, tenemos que resolver el tema humano y pensar en el bosque, reforestar, yo creo que es una absoluta locura. Yo creo que esto pero nos lleva más allá de solamente pensar en lo que es las políticas de gobierno, es llevarnos a discutir lo que son modelos de desarrollo, este modelo agroexportador que no es actual, ¿no? Que se ha profundizado sí, en estos últimos años y que más bien no da para cambios profundos en términos de las visiones políticas que tenemos, ¿no? Estamos viviendo hoy un periodo electoral y donde los partidos políticos parece
que no visualizan la deforestación como una problemática central y un desafío político, económico, central para este país. Son medidas además cortoplacistas que a la larga van a traer más pobreza a todas esas comunidades que han vivido siempre del bosque, han interactuado con el bosque. Entonces, todas estas políticas están marcando un antes y un después. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, como decía Eddie, va a empezar a haber más migración, va a empezar a haber muchas más diferencias, en el sentido de que toda esa gente que vivía del bosque no va a poder resguardar esos mismos ecosistemas. Entonces ellos mismos van a tener que migrar hacia las ciudades y se van a generar otro tipo de problemáticas sociales también en las áreas urbanas, ¿no? Porque son muchas personas que viven de esto. Entonces, creo que los modelos de desarrollo son importantes discutirlos y pensar a largo plazo. No pensar simplemente en la parte económica de encontrar un mecanismo de tener dinero a corto plazo con la exportación de la soya, por ejemplo, sino tratar de ver otras alternativas que realmente ayuden a desarrollar de manera integral al país. No, sin duda, se nos ha acabado el tiempo, pero creo que el principal desafío es discutir precisamente sobre modelos de desarrollo, discutir sobre lo que son las políticas y los impactos que significa tomar ciertas decisiones políticas en términos de afectación, no solamente ambiental, fundamentalmente en poner en riesgo el futuro de millones de personas que dependen precisamente de las políticas públicas y dependen de modelos y visiones de desarrollo. En un próximo programa los invitamos a tocar precisamente un debate en torno a lo que son los modelos de desarrollo y la necesidad de pensar y construir conjuntamente como sociedad alternativas a este modelo de desarrollo de depredación. Muy buenas noches.